Viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Estamos al revés. El tema de ahora es hemostasia. Antes de hablar de lo que es la hemostasia, vamos a recordar rápidamente dónde se encuentra la sangre. La sangre se encuentra dentro de lo que es el sistema cardiocirculatorio. A manera de que ustedes recuerden, el sistema cardiocirculatorio está formado por una bomba que es el corazón, del cual parten arterias, la aorta, la pulmonar, y esta sangre va hacia el cuerpo. La de la aorta está llevando sangre a todo el cuerpo, hacia el cerebro, ¿ves? Ya me están pidiendo permiso para ingresar y yo tengo que cambiar. A ver, Anabel, ¿me escuchás? Doctor, buenas noches. ¿Por qué no entran con su correo institucional? Todavía tengo problemas con eso, doctor, por eso estoy entrando con mi correo personal. No hay problema, ya vamos, sigamos. Entonces, la sangre circula dentro de este aparato cardiocirculatorio que, como les decía, formado por una bomba, que es el corazón, del cual parten grandes arterias, del lado izquierdo la aorta, del lado derecho el pulmón, llevando sangre hacia el pulmón, y la aorta lleva sangre a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Las carótidas llevarán hacia el cerebro, la aorta descendente, torácica, etcétera, van a llevar sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Esta sangre llega a cada una de las células de nuestros organismos y se transforman en estos de aquí que son capilares. Estos de aquí será el capilar hepático, estos los capilares pulmonares, los del cerebro, etcétera. Y después de que lo entregan a la célula, a este nivel de este capilar, la célula recoge la sangre, utiliza sus productos, produce CO2, productos de desecho que lo vierten en los capilares. Y los capilares se van uniendo y finalmente van a retornar a través del sistema venoso a las aurículas, ¿no? Del cuerpo va a retornar a la aurícula derecha y de los pulmones retorna a la aurícula izquierda. Entonces eso es en resumidas cuentas todo el sistema cardiocirculatorio, el cual es un sistema completamente cerrado, es un sistema de tuberías completamente cerrado que no permite la fuga de su contenido, que en este caso es la sangre, hacia el intersticio. No solo hay el paso de sustancias a nivel de los capilares, que tienen una membrana muy chiquitita, la cual permite el paso de oxígeno, de nutrientes, de CO2, de productos de desecho del metabolismo de las células, nada más, ¿no? Pero en sí los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos y demás nunca se salen de este sistema cardiocirculatorio. Eso es, en resumidas cuentas, este sistema. Entonces, ¿qué es una hemorragia? La hemorragia es cuando la sangre sale fuera de este sistema cardiovascular, ¿no? Que generalmente se produce por ruptura de los vasos sanguíneos, es decir, ese sistema bien cerrado de cañerías, como en las cañerías de alguna casa, cuando una de las cañerías se abre, empieza a fugar sangre y tenemos lo que son las salidas, los escapes de agua en los domicilios, ¿no? Y tiene que venir el plomero y tiene que picar las paredes para poder sellar la fuga de las cañerías. Lo mismo o algo similar pasaría en el cuerpo humano. Entonces eso es la hemorragia. ¿Cómo se clasifican las hemorragias? Entonces hemos visto ahorita que el sistema cardiocirculatorio tiene 3 tipos de vasos principalmente, que son la arteria, la vena y los capilares. Entonces cuando sangra una arteria, la sangre es roja, rutilante y sincrónica con el pulso. Entonces ese sangrado es en forma sincrónica con el... No sé qué he hecho, ya me he ido a algún lugar, en forma sincrónica con el pulso. A medida que hay un latido del corazón, sale sangre. Esa es la sangre, y es roja, rutilante, porque está cargada de oxígeno. Mientras que si es una vena la que se ha lesionado y está sangrando, las venas no tienen oxígeno, tienen CO2, por lo tanto es un color más oscuro y la salida no es sincrónica del pulso, es continua. Y la que cuando sangran los capilares, que son generalmente los sangrados más frecuentes en la periferia,
es un sangrado que moja todo el tiempo el campo quirúrgico y se lo llama sangrado en napa. Y en este caso no se reconoce el vaso porque son capilares bien pequeñitos los que andan sangrando. Y finalmente puede ser una mixta, puede ser que sangre al mismo tiempo una arteria, una vena y un capilar. Entonces eso es según el vaso. Según su localización, las hemorragias pueden ser internas dentro del cuerpo humano o externas, que son aquellas que se exteriorizan y nosotros la vemos y vemos la hemorragia fuera del cuerpo humano. Las internas ocurren generalmente en las cavidades, pero estas en algún momento se pueden salir al exterior y son exteriorizables. Por ejemplo, una hemorragia dentro del tubo digestivo va a ser una hemorragia interna, pero el paciente cuando vaya y haga deposiciones va a salir el sangre en las heces fecales, entonces es una hemorragia interna pero que se exterioriza. La hemorragia de los pulmones, por ejemplo, que los pulmones empiecen a sangrar, no lo vamos a ver, es una hemorragia interna, pero cuando el paciente tose y expectora sangre, que se llama hemoptisis, eso han de ver en semiología, se está exteriorizando. Entonces son exteriorizables. Y las no exteriorizables son aquellas que se quedan dentro del cuerpo humano y generalmente en las cavidades, por ejemplo, en la cavidad peritoneal. Un trauma abdominal cerrado que produce estallido del hígado, el hígado empieza a sangrar y se acumula sangre en el espacio en la cavidad peritoneal y no hay por dónde salga al exterior. Entonces esa no es exteriorizable. Lo mismo puede ser a nivel del tórax o a nivel de los hematomas que ocurren en el cerebro cuando tenemos traumatismos encefalocraneanos, se lesionan las arterias, las venas meningias o cualquiera de sus ramitas, sangran y estas se quedan contenidas dentro de la bóveda craneal sin exteriorizarse por ningún lado. Y finalmente las hemorragias externas pues son aquellas que vemos, como en este caso un sangrado que está, una hemorragia que está a través de la piel y nosotros la podemos ver y la podemos controlar manualmente. Según la cronología en la que ocurre el sangrado, puede ser inmediatamente una vez que se rompe o se lesiona un vaso, o puede ser mediata. A veces se rompen los vasos y por los mecanismos fisiológicos que vamos a ver ahorita de hemostasia, el vaso no sangra, pero pocas horas después aumenta la presión o se deshace el coagulito y puede sangrar. Entonces esa es la mediata. Y según su etiología, la por trauma, que es la más frecuente, o inflamación, y por diabrosis, que esta es espontánea. Es decir, hay pacientes por alteraciones genéticas como el Willebrand, algunas alteraciones en la coagulación sanguínea que empiezan a sangrar sin que haya lesión de los vasos sanguíneos. Según la cantidad de sangre que se produce puede ser leve cuando el porcentaje es del 10% de la sangre corporal total, más o menos. Una persona de 70 kilos tiene 70 ml por kilogramo de peso de sangre circulando en ese sistema cardiocirculatorio. Si lo multiplicamos 70 por 70, más o menos son 5 litros. Entonces, cuando haya perdido 500 ml es un sangrado leve, cuando está perdiendo entre 10 a 30, entre 500 y 1500 es un sangrado grave, muy grave cuando ya han perdido más de 3 litros y si pierde más de 3 litros de su volemia es mortal. Bien, eso es hemorragia. Entonces, cuando se ocurren estas hemorragias, nosotros para detener y evitar que haya esa pérdida de sangre que llegue hasta ser mortal, tenemos que detener el sangrado. Y eso se llama hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es un conjunto de mecanismos mediante los cuales se consigue detener o cohibir una hemorragia. Hemo es sangre, éstasis es detención, viene del griego. ¿Cómo hay? ¿Qué tipos de hemostasias hay? Hay una hemostasia fisiológica, una hemostasia intrínseca, que es propia del organismo para defenderse de todos los procesos que llevan a hemostasia, sobre todo de pequeños vasos, cuando nos hacemos una cortadurita pequeña en la piel, un pequeño golpe en el cual se lesionaron algunos vasos de pequeño calibre, el cuerpo humano hace una hemostasia fisiológica, una hemostasia intrínseca, que detiene ese sangrado.
Y la otra hemostasia es la hemostasia extrínseca, también llamada hemostasia quirúrgica, porque aquí ya se interviene el médico o el paramédico o la enfermera o las mismas personas intervienen utilizando diferentes mecanismos para parar el sangrado. Generalmente es necesario llegar a una hemorragia, a una hemostasia extrínseca cuando los vasos son de mayor diámetro, y para ello vamos a utilizar diferentes métodos, como vamos a ver ahorita, químicos, eléctricos y etcétera. Ahorita los vamos a ir viendo qué métodos de hemostasia extrínseca tenemos. Y vamos a recordar rápidamente cómo es la hemorragia intrínseca o fisiológica, que es propia de todos los seres humanos, de todo ser viviente, ¿no? Entonces, este es el vaso sanguíneo, aquí están plaquetas, aquí están glóbulos rojos, aquí están circulando por dentro del vaso sanguíneo. Esta es la adventicia y este es el endotelio vascular. Entonces, cuando se produce el daño y se produce una disrupción en la pared, lo primero que hace el vaso sanguíneo al verse lesionado es la vasoconstricción. Se estimula el sistema simpático y el sistema simpático envía impulsos nerviosos aferentes que producen la vasoconstricción del vaso. ¿Para qué? Para que éste se cierre y disminuya el sangrado. Sin embargo, eso no es suficiente. Al lesionarse la pared del vaso se exponen las fibras de colágeno, las elatinas, el endotelio dañado, y cuando las plaquetas van pasando por aquí, captan esa lesión endotelial y se empieza la segunda parte, que es la agregación plaquetaria. Aquí vienen las plaquetas, se forman un conglomerado por activación de las plaquetas cuando hay una lesión del endotelio. Si no hubiera esta lesión del endotelio, las plaquetas o la sangre fluye libremente dentro del vaso sanguíneo. Es al ponerse en contacto con células que están fuera del endotelio. Luego que se adhieren las plaquetas, se forma el tapón plaquetario que está cerrando la lesión sanguínea. Y finalmente viene la tercera fase, que el primero era vasoconstricción, el segundo es la agregación plaquetaria, y el tercer, a esas plaquetas agregadas a ese tapón plaquetario se agrega fibrina y se forma un coágulo sanguíneo que termina ocluyendo y cerrando el defecto en el vaso sanguíneo y con consiguiente hemostasia. Para que se forme la fibrina, que se enlace con las plaquetas, existen las cascadas de la coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca. Esto ya lo han visto y no lo vamos a llevar ahorita, pero las dos vías confluyen transformando la protrombina en trombina. La trombina transforma el fibrinógeno en fibrina y la fibrina es la que se entrecruza con las plaquetas agregadas y forman el coágulo definitivo. Una vez que se ha formado el coágulo, se activan otros mediadores de la cascada de la inflamación que ya también tienen por finalidad de frenar la cascada de la coagulación, sino como la antitrombina, si no esto fuera, si a la misma lesión todo el tiempo se activarían las cascadas de la coagulación. Entonces esa es la hemostasia fisiológica. Aquí tienen las plaquetas, este es el endotelio, y aquí viene la protrombina, es transformada en trombina, la trombina el fibrinógeno en fibrina, la fibrina se adhiere y forman el coágulo. Bien, eso es en resumen la hemostasia fisiológica cuando los vasos son pequeños. Cuando se lesionan vasos de mayor calibre, que no es suficiente la formación de coágulos, la agregación plaquetaria, la vasoconstricción, tenemos que hacer una hemostasia extrínseca, o también también se la puede conocer como quirúrgica, y que son aquellos procedimientos que se utilizan para detener el sangrado. ¿Cuáles son los objetivos de detener este sangrado? Bueno, es evitar que se siga perdiendo sangre, es mantener durante la cirugía un campo operatorio blanco que nos permita reconocer todas las estructuras que debemos cortar, seccionar, y es la de evitar la formación de hematomas. ¿Cómo clasificamos la hemostasia? Según su finalidad, la vamos a hacer preventiva o curativa. ¿Cuándo se dice que es preventiva? Nosotros identificamos el vaso sanguíneo, lo disecamos al vaso sanguíneo, le colocamos clip o le colocamos una ligadura, y después de haberle colocado una ligadura proximal y otra distal, en medio de las ligaduras de clip o de cualquier mecanismo que vamos a ver ahorita, cortamos. Entonces ahí estamos previniendo que ese vaso sangre. Es una hemostasia preventiva.
Y la otra es la curativa. Cuando ya empezó a sangrar, lo que nosotros hacemos es, vamos a utilizar cualquiera de los mecanismos que vamos a ver ahorita de hemostasia para ya detener el sangrado. Esa es una hemostasia curativa. La hemostasia puede ser temporal, por ejemplo, está sangrando el paciente en la mano y nosotros agarramos y comprimimos la herida para evitar que siga sangrando. Pero ahí es hasta que dejemos de comprimir. Una vez que dejamos de comprimir la herida, va a empezar a sangrar de nuevo. Y definitiva, una vez que se está comprimiendo la mano, se puede agarrar una pinza, ligar los vasitos, ligar la arteria, darle un punto y amarrar el vaso sangrante y haces una hemostasia definitiva. ¿Cuáles son los métodos de hemostasia que vamos a ver? Mecánicos, térmicos y químicos. ¿Cuáles son los mecánicos? Los métodos mecánicos tenemos compresión digital. Entonces, aquí hay un paciente que está con un sangrado. Lo que hacemos directamente, esto se hace en hemorragias externas, obviamente, y lo que hacemos es colocarle la mano, mejor si es utilizando una compresa o un guante. Si estamos en cirugía no hay problema porque, como habrán visto ya en las cirugías a las que han entrado, el cirujano y los ayudantes están protegidos con guantes, ropa quirúrgica, etc. Entonces lo que hacemos es comprimir directamente en el lugar del vaso sangrante. Al comprimirlo evitamos la pérdida de sangre. Es el más efectivo en cuanto a tiempo. No necesitamos más que llevar la mano a donde está sangrando, ¿no? Es muy efectivo porque al comprimir deja de sangrar, pero es una hemorragia temporal hasta que dejemos de comprimir. Si los sangrados fueran en muchas partes del brazo, que tuviera muchas lesiones con bastante sangrado, a veces lo que hacemos no podemos estar comprimiendo todo el brazo ni toda la pierna, entonces lo que hacemos es presión digital sobre puntos arteriales específicos. Si el sangrado es en el antebrazo y la mano, hay gran sangrado, podemos comprimir la arteria braquial contra una superficie ósea dura, en este caso el húmero, o si es en la extremidad inferior, la arteria femoral, contra otra superficie ósea que es el fémur. Y de esta manera disminuimos el llegado de sangre hacia la extremidad que está sangrando. Esta es menos efectiva porque es muy difícil comprimir la arteria braquial y además que la arteria braquial, la axilar que viene acá, tienen hartas ramas colaterales. Pero es una opción válida, sobre todo cuando son hartísimas lesiones que están sangrando. Otra manera de hacer presión digital, por ejemplo, es en el hígado. Aquí tenemos la triada porta, aquí está ingresando la vena porta, la arteria hepática y el conducto coledo, con la vía biliar principal hacia el hígado. Cuando el hígado sufre un trauma abdominal y el hígado estalla y sangra por todos lados, lo que podemos hacer es comprimir el paquete vasculonervioso del hígado y dejar que llegue sangre hacia el hígado y este va a dejar de sangrar. Esa maniobra se llama la maniobra de Pringle. También podemos taponar las heridas con compresas. Aquí esta es una herida, agarramos compresas, agarramos gasas y las introducimos y hacemos un taponamiento de la herida para evitar que sangre. Otro mecanismo es el vendaje de Smarch, que solo actualmente este vendaje de Smarch se utiliza para la cirugía traumatológica. ¿Qué es lo que hace? Aquí está el miembro inferior, se empieza desde distal hacia proximal a vendar con una venda elástica, comprimiendo fuertemente, es decir, vamos desplazando la sangre de toda la extremidad inferior desde distal hacia proximal. Y una vez que hemos llegado al muslo, se utiliza este manguito en el cual se hace una especie de torniquete para que ya no siga llegando sangre a la pierna y se retira la venda y aquí no va a haber ninguna gota de sangre. Aquí está el torniquete que está impidiendo que llegue sangre a través de los vasos femorales. Entonces aquí ya se pueden hacer cirugías sin ningún sangrado porque está totalmente controlando la hemostasia, es decir, hacemos una hemostasia preventiva. Esta es la forma de hacer en el pie, ¿no? Han empezado a vendar con esta venda elástica desde el pie, van así en sentido proximal, desplazando la sangre de todo el pie, la pierna hacia el muslo. Y una vez que llegan aquí al muslo, colocan el manguito, cierran el torniquete, este de aquí, y ya no le va a llegar sangre, sacan la venda y ya está, pueden operar. Puede ser en miembros superiores o en miembros inferiores.
Este método de SMART puede comprimir los nervios y puede producir algunas lesiones, ¿no? Ese no se puede, es una de las complicaciones del sistema de SMART. Entonces, en la extremidad superior, en la extremidad inferior puede estar 1 hora, en las inferiores puede estar hasta 2 horas con este sistema, y durante ese tiempo, bueno, pues se hacen cirugías traumatológicas, y una vez que se termina, se libera el manguito y otra vez vuelve la circulación a la pierna, ¿no? No se puede hacer en procesos con infecciosos, si hay cánceres de hueso, cánceres de las extremidades, o si hay enfermedades vasculares, como la diabetes, la arteriosclerosis, la tromboflebitis, son contraindicaciones para hacer el vendaje de SMART. Uno que antes dejó de utilizarse, pero que ahora como que ha vuelto un poquito, sobre todo cuando ya se ha perdido la vitalidad del miembro afectado, es el torniquete, ¿no? Entonces, si estamos seguros que ese miembro afectado no hay, como en este caso, lo ha perdido totalmente o está todo deshecho, avulsionado, podemos hacer un torniquete, porque lo que tenemos que hacer en ese momento es salvar la vida y evitar mayor cantidad de sangrado, ¿no? Entonces hacemos el torniquete, el cual lo podemos ir aflojando cada 15 minutos para que no se acumule ácido láctico, hasta que llega al centro donde va a ser atendido para hacer una hemostasia definitiva de todos los vasos que estén sangrando aquí. Se hace también en torniquete con Penrose a nivel del dedo para hacer tratamiento de uñeros, para sacar uñas, etcétera, que duran 3 minutos, 2 minutos y después se aflojan y no pasa ninguna alteración, además que hay poco tejido y que se acumule ácido láctico es poco. Otro método para hacer hemostasia durante la cirugía ya es usando pinzas, ¿no? Aquí ven, este es un vaso que está sangrando, entonces agarran una pinza Kelly, una pinza Halster, una pinza Pean, ya llevaron ustedes instrumentación quirúrgica. Entonces, con estas pinzas hemostáticas, lo que hacemos es pinzarlo al vaso y hacer una hemostasia temporal, ¿no? Si son vasos pequeños, que no tienen importancia vital, podemos usar estas pinzas hemostáticas. Pero si son arterias de mayor volumen, las cuales las debemos preservar, porque si las ligamos o las cortamos van a quitar irrigación al miembro, tenemos que usar pinzas vasculares que no dañan al vaso sanguíneo. Una Kelly, una Halsted, una Pean, al comprimir, al cerrar su cremallera, produce daño del vaso sanguíneo. Mientras que si usamos las pinzas de Satinsky, Bulldog, Backey, estas son las de Satinsky, esta es una pinza de Bulldog, esta es una pinza Backey, podemos clampear la aorta, podemos clampear la carótida y no dañan, al cerrar su cremallera, estas pinzas son especiales, no dañan la pared del vaso y por lo tanto una vez que se clampea la aorta abdominal, por ejemplo, con una pinza Satinsky, se puede reparar el orificio que está sangrando y de ahí se libera la pinza Satinsky y donde se colocó la pinza no hay daño. Otros mecanismos de hemostasia son los compresivos. A veces el lugar donde tienen un accidente va a estar lejos de un centro asistencial, de un hospital, y no vamos a estar todo el tiempo con nuestras manos comprimiendo la herida, entonces podemos hacer un vendaje sobre la herida compresiva y nos da tiempo para transportar al paciente hasta donde se le brinde una atención para hacer una hemostasia definitiva. Esto también es un tipo de hemostasia temporal. También hay taponamientos, ¿no? Como vimos igual hace rato, las heridas podemos taponar cavidades. Esto se utiliza mucho en la cavidad nasal cuando hay epistaxis, ¿no? Es una hemorragia. La epistaxis es porque sangran los vasos nasales, que es una hemorragia interna, pero se sale por la nariz, entonces es una exteriorizable. Como no podemos comprimir con el dedo dentro de la nariz, lo que hacemos es una gasa, unas cintas de gasa, introducirlas llenas de vaselinas a través de los orificios nasales y producir un taponamiento de toda la cavidad nasal para comprimir los vasos y evitar que sangre. También cuando hay el trauma hepático podemos taponar, llenar de compresas ese hígado para que con el diafragma haya una compresión y el paciente no sangre. Son hemorragias, son tipos de hemostasia también temporal hasta que nos da tiempo de hacer algo más definitivo en el paciente para evitar los sangrados.
Otros métodos de hacer hemostasia, pero ya este método es definitivo. Aquí tenemos un vasito que se lo identifica, se lo diseca bien disecado. Luego de que está bien disecado, se coloca, se clampean con pinzas en Kelly, Halsted, y se secciona. Una vez seccionado, se hace una ligadura con seda, con cualquier hilo, y esta es una hemostasia definitiva. Este vaso nunca más va a sangrar, ¿no? Esa es la ligadura simple del vaso, cuando lo identificamos al vaso, cuando lo ligamos al vaso. Cuando no identificamos al vaso, porque hay bastante tejido muscular, tejido celular subcutáneo, y no se puede identificar cuál es el vaso que está sangrando, se puede hacer ligadura en masa, se agarra todo el tejido junto y se practica una ligadura alrededor de todos los fascículos del músculo, a todas las células del tejido adiposo. Entonces se liga en masa tanto tejido como el vaso sanguíneo, y sí es también válido para hacer hemostasia definitiva. A veces usamos no solo ligaduras, sino usamos puntos, suturamos, puntos simples, pasamos con una aguja un punto simple y anudamos, como ven aquí. Podemos hacer un punto en U, como ven acá. Esto lo van a llevar, los puntos lo van a llevar en la clase de habilidades. Podemos hacer una transficción, podemos hacer en X, podemos hacer jaretas. Entonces son diferentes técnicas para hacer. Aquí hay vasos sangrando, hacemos un punto en X y agarramos todo, agarramos tejido, agarramos músculo, agarramos celular subcutáneo y también lo agarramos al vaso, ¿no? Entonces esos son puntos de sutura que utilizamos a veces para suturar al paciente que está sangrando. Muchas veces una herida en la piel, en el cuero cabelludo, por ejemplo, es imposible buscarlo los vasitos. Son hartísimos vasos que tiene el cuero cabelludo, son pequeños vasos y no vamos a estar agarrando vaso por vaso y ligándolos. Entonces agarramos un punto, una sutura y le damos un punto simple en X y se hace la sutura. Y de esa manera hacemos hemostasia. Estos son los clips que vimos al principio de la cirugía y que se utilizan sobre todo en cirugías laparoscópicas, que también se puede usar en abierta, ¿no? Entonces es una manera de no estar usando hilos, digamos, se identifica el vaso. Esta es una clipadora, se coloca un clip, otro clip, y si se secciona estamos haciendo hemostasia preventiva. Si ya está sangrando el vasito, lo agarramos y le ponemos el clip, hemostasia curativa, ¿no? Esto, los que ya han visto cirugía laparoscópica han debido ver cómo se coloca los clips en las arterias císticas, en el conducto cístico, en las cirugías que han podido ver. Entonces, otro método de hacer hemostasia utilizando clips metálicos de titanio. Bien, esos son mecánicos. El clip es un método definitivo. Esos son mecánicos. Otros métodos para hacer hemostasia son los métodos térmicos, y para esto generalmente utilizamos el calor y utilizamos el frío. El calor es generar calor a altas temperaturas que hacen una necrosis de coagulación de las proteínas del vaso sanguíneo y se coagulan los vasos sanguíneos para que ya no sigan sangrando. También generalmente solo funciona en vasos de pequeño calibre, con los mejores selladores de vaso, que son el Ensil, que son el LigaSure, que son el armónico. Sellamos máximo hasta vasos que tienen un 7 milímetros de diámetro, o sea, vasos relativamente pequeños. Vasos de mayor diámetro, de a los 7 milímetros de diámetro, no se pueden hacer. Eso hay que pinzarlos, ligarlos con punto, con ligadura simple, con clip, como quieran. Entonces, ¿qué tenemos para generar calor? Tenemos el monopolar, que lo han debido ver en cirugía, que es un lápiz, ¿no? Es un sistema de corriente monopolar de una sola polaridad, en la cual tiene una placa neutra. Este generador de electricidad genera electricidad que viene hacia el lápiz. El cuerpo sirve de intermediario entre la placa y el lápiz, y cuando se activa el dispositivo desde el lápiz, genera electricidad y quema el lugar donde se necesita coagular. Al ser monopolar y al haber una placa distal y otra lejos la neutra está lejos del electrodo activo, a veces no se controla mucho la electricidad y puede pasar y producir alguna ocasión quemadura, si es que sobre todo el paciente tiene no se ha sacado algún objeto metálico del cuerpo humano.
mejor que la diferencia es que la monopolar es barata, comprar estos accesorios. La bipolar es mucho mejor porque los dos electrodos, tanto el activo como el pasivo, están muy cerca, entonces evitamos esa dispersión de la energía eléctrica, pero una pinza de bipolar cuesta, que son estas de aquí, cuestan muy caras. Y al mismo tiempo la bipolar coagula vasos de mayor diámetro que la monopolar. Miren, la monopolar diámetros de 1 a 2 milímetros, mientras que la bipolar pueden llegar hasta 7 milímetros. Dentro del bipolar tenemos a Ligashur, que es una marca que hace energía bipolar, y el Ensil, que también es otro tipo de sellador de vaso bipolar, pero que son los mismos, ¿no? Son diferentes marcas. El ultrasonido también, ¿ya? El ultrasonido, este de aquí, el ultrasonido se generan movimientos de más o menos más de 5.000 ciclos por segundo, lo que genera sonido ultrasónico, ¿no? No lo oímos, pero es un sonido que está yendo a más de 5.000 ciclos por segundo, y esto es este movimiento oscilatorio, o sea, hace que el armónico oscile tan rápido que genera calor, y el calor coagula proteínas, el calor sella vasos, y también es un buen instrumento para hacer hemostasia, también vasos hasta 5, 6 milímetros, 7 milímetros máximo. Eso es calor. También podemos usar frío, pero el frío se usa poco, generalmente en sangrados digestivos. Cuando hay úlceras digestivas, se pueden instilar solución salina fría dentro del estómago, y esto va a provocar vasoconstricción y tendría que ceder la hemostasia, ¿no? No es 100% confiable, es mejor ingresar con un endoscopio, utilizar coagulación y cerrar el vaso que está sangrando dentro de la luz del estómago. Pero hay veces que en los lugares alejados no tenemos endoscopio, no hay un gastroenterólogo a mano, y se puede instilar dentro del estómago a través de una sonda nasogástrica solución salina fría para que esto produzca vasoconstricción a nivel de la úlcera sangrante y deje de sangrar. La crioterapia son dispositivos que utilizan nitrógeno, llegan a temperaturas de menos 180 grados, produce desnaturalización de proteínas, necrosis de los vasos sanguíneos pequeños, y también puede vasoconstricción, y también puede haber hemostasia. Esos eran los métodos térmicos. Y los métodos químicos para lograr hemostasia, tenemos la adrenalina. La adrenalina ustedes la conocen, la han debido ya llevar en farmacología. Es un simpático mimético que activa, y es una hormona también producida por el sistema nervioso simpático, que lo que hace es producir vasoconstricción de los vasos sanguíneos en los cuales se instila la adrenalina. Entonces, digamos, esta es una endoscopía, esta es la mucosa del estómago, aquí está esta úlcera sangrando. Con el endoscopio se llega hasta el sangrado, y a través del endoscopio se instila a través de unas agujas especiales adrenalina. ¿Y qué pasa? Todos los vasitos que están sangrando aquí se van a vasocontraer y disminuyen los sangrados. También se pueden usar otras sustancias como el ácido tranexánico, que es un agente que favorece la coagulación. Es un medicamento que tiene la función de activar y mejorar la coagulación, o sea, esa vía intrínseca, esa vía fisiológica de la coagulación que vemos. Estas espumas, que se llaman el gel Foam y la gelita, que son unas telitas que vienen, así como se ven aquí, unas esponjitas, que son de proteínas, de trombina, de animales, que al menor contacto con sangre se aumentan su capacidad de absorción, aumentan de peso, comprimen, y algunos, como el gel Foam, también tienen trombina, que es la que convierte la protrombina en trombina, ¿no ves? El fibrinógeno en fibrina. Entonces ayudan a la coagulación. Entonces, ¿cómo hacen coagulación esto? Cuando están sangrando, solo en sangrados capilares, no puede usarse para detener el sangrado de un vaso de buen calibre, ni siquiera de esos de 5 o 6 milímetros. Cuando el sangrado es en napa, cuando el sangrado es capilar, se puede poner el gel Foam o la gelita, que son estas esponjas
hechas de proteína de animales, del cerdo, etcétera, que tienen trombina y que se aumentan su volumen. Al aumentar volumen comprimen y al tener trombina se convierte el fibrinógeno en fibrina y ayudan a la coagulación y a la adherencia de plaquetas. Este es otro tipo de químico, de coagulante, que es el Surgicel, que también es una celulosa. Esto es de plantas, pero es oxidada y que ayuda a formar un coágulo artificial, ¿no? Aquí está esta celulosa, donde hay el sangrado capilar, se lo coloca, empieza a absorber ese sangrado, aumenta su volumen, aumenta de peso, se seca y ayuda en las hemostasias, sobre todo las hemostasias de tipo capilar, no sobre todo, en las capilares. También hay trombina, también la han sintetizado la trombina, ¿no? Entonces esta trombina que viene en ampollas se puede vertir sobre la superficie sangrante, forma una red de espuma, de coágulo, y ahí empieza a actuar la trombina, transformando el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina con las plaquetas que ya habían aumentan la capacidad del coágulo y hay mayor probabilidad de lograr una hemostasia igual, solo en capilares, ¿no? No le van a poner trombina a una lesión de la braquial, de la humeral, de la femoral, de la aorta, de la ilíaca. Esas hay que suturarlas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Me han escuchado, no? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿se escuchó? Ya. Bien, si no hay preguntas, ahí acabaría nuestro tema. Muchas gracias, doctor. Listo, nos vemos. Chau, chau.